Hola, queridas y queridos amigos, bienvenidos a los canales de MP Geopolítica y Demoliendo mitos de la geopolítica. Hoy, como todos los jueves, a las 23 horas de España, tenemos con nosotros a Adrián Celaya del ECAI Center. Muy buenas noches, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿qué tal? Pues un saludo para ti, para DMP Geopolítica y para todos los que nos escuchan, por supuesto, ¿no? Ya sabéis que, como ha dicho Santiago, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche a las 11 de la noche, hora de Madrid. Y como siempre, pues bueno, si os gusta el vídeo, bueno, darle a like y dejarnos preguntas y comentarios. No os olvidéis también de suscribiros, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que respondemos en el canal de Kai Center, que en la medida en que podemos, claro. En el canal de Kai Center, que lo localicéis muy fácil, Kai con K, Center con C. Pues hoy tenemos a nuestro invitado favorito de todos los programas, a Donald Trump, que está en todas las películas siempre y no quiere perdérselas, por supuesto, tiene que estar en el candelero. ¿Qué nos vas a Efectivamente. contar hoy sobre él? Y en las que no está, parece como que se pone celoso y acaba apareciendo por algún lado, ¿no? Tiene que estar, es que si no está él, es como estos niños pequeños, ¿sabes? Que tienes que tenerlo a él en el colo, que no puedes verle a nadie, ¿no? Pues él es lo mismo. Sí, sí. Es una gran primadona, indudablemente, y tiene que estar en el candelero. Bueno, está habiendo movimientos muy importantes por parte de Trump eh, que, bueno, nos sitúan un poco en lo que seguramente era ese contexto previsible de un continuo cambio de posiciones, que en principio son movimientos positivos en este momento, pero que estábamos comentando antes de empezar, Santiago, que con Trump nunca se puede dar nada por seguro, porque 2 semanas después te vuelve a la dirección anterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que son 2 o 3 movimientos, pero el primero es la negociación con China. Yo creo que esto es algo fundamental, que nos sitúa en la lógica del contexto, ¿no? Nosotros desde el principio decíamos que cuando se hablaba, bueno, este hombre está loco, 100 aranceles del 100%, del 145%, pero bueno, decíamos, bueno, sí, es una forma muy peculiar de negociar, pero está negociando. Es decir, son amenazas, son faroles, son órdagos, pero que al final su idea no es que esto tenga que ser un 100 o que tenga que ser un 145. Es lanza una amenaza para que luego se acabe negociando como sea con la otra parte desde la mejor posición posible. Él entiende que lanzar esas amenazas le sirve para negociar mejor y lo hace así. Pero bueno, eso podríamos entrar en discusión cuándo funciona y cuándo no ese tipo de negociación. Pero es una estrategia de negociación, no es otra cosa. No es que esté loco o no es que, como se suele decir, no es tan tonto como parece. No es tan tonto como parece. Y bueno, esto es lo que al final se está viendo con China, ¿no? Pues que están negociando y ahora las dos partes están hablando de que, bueno, se está negociando, se pondrán de acuerdo o no, pero se está negociando sobre una base de lo que para las dos partes puede ser razonable, ¿no? Este es el primer tema del que podemos hablar. El segundo tiene relación con Oriente Medio o con Israel, si se quiere, ¿no? Desde 2 perspectivas. Es decir, ha habido un distanciamiento muy claro en estos días de Trump con respecto a Israel, dentro de esos bandazos que estaba dando él mismo, ¿no? Pero el primero ha sido este acuerdo con los hutíes para simplemente irse del Mar Rojo. Dicen, los hutíes se comprometen a no atacar a Estados Unidos y lo único que hacen es irse, pero claro, olvidándose de no pactando absolutamente nada sobre que los hutíes dejen de atacar a Israel, ni contando con Israel para llegar a ese pacto. Y claro, el gobierno de Israel tiene un cabreo extraordinario a cuenta de este tema, ¿no? Pero es que le ha hecho otra, ¿no? Es decir, con esta negociación con Arabia Saudita, que se suponía que era un marco negociador en el que necesariamente entraban las relaciones con Israel, la mejora de las relaciones con Israel, pues el reconocimiento de Israel, todo este tipo de pasos. Arabia Saudita se ha negado y Trump ha pasado por el aro y ha dicho, pues no cuento con Israel y negocio con Arabia Saudita sin pedirle absolutamente nada a cambio. A Arabia Saudita, claro que le pide, sí. Se está hablando de nada menos que 1,5 billones, ¿no? 1 billón europeo, ¿no? O sea, 1.500.000 millones de dólares que en un plazo de 10 años puede
ir invirtiendo a Arabia Saudita en Estados Unidos, ¿no? Que no es ninguna tontería, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar sobre este tema de Israel, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque la impresión de fondo es que Donald Trump, bueno, independientemente de lo que él piense realmente, que muchas veces no es lo más importante, ¿no? Pero se mueve en un equilibrio entre unas fuerzas, vamos a decir, populistas, antioligárquicas, que le apoyan, y luego, bueno, se dio cuenta en el primer mandato de que es, en el contexto de entonces por lo menos, que era casi imposible hacer nada sin tener buenas relaciones con lo que se suele llamar el lobby sionista, ¿no? Y entonces jugó esa baza, ¿no? Jugó esa baza con idas y venidas, tal, pero jugó esa baza muy claramente. Y entonces es un hombre en ese sentido claramente muy práctico, y muchos de esos movimientos que hace aparentemente contradictorios, esos nombramientos que luego deshace y vuelve a nombrar personas de otro sector, etcétera, pues tiene mucho que ver con congraciarse con sectores, distintos sectores de los que le apoyan o de los que le atacan, ¿eh? Para mantener el apoyo de algunos de los que le venían apoyando o para moderar los ataques de algunos de los que ve que le están atacando, ¿no? Entonces, ha jugado durante el primer mandato fue algo continuo, ¿no? Y ahora parece que, aunque se decía desde el principio que venía más fuerte, y todo parecía indicar esto, ¿no? Porque en el primer mandato no tenía ni siquiera controlaba su partido, ¿no? El Partido Republicano. Ahora parece que controla el partido, en este momento las dos cámaras, parece que viene más fuerte. Ya desde el principio tomó una decisión muy dura para Israel, que fue, si recordáis, cuando todavía no había tomado posesión, unos días antes, se llegó a ese acuerdo de alto el fuego que se impuso a Israel desde Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo una discusión entre las dos administraciones que si era solo mérito de Trump o también era mérito de Biden, pero bueno, parece claro que si se impone una decisión de esas es pensando en quién va a tener el poder a partir de ese momento. Sí parece claro que fue una apuesta de Trump, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparentemente, como sucede con Trump, pensamos, bueno, pues esta vez parece que va a tomar una posición muy distanciada de la de Israel. Bueno, pero al de unas semanas cambió radicalmente y empezó a apoyar a Israel en todo lo que estaba haciendo, a lanzar aquellas declaraciones sobre limpieza étnica en Gaza, ¿no? Bueno, yo ya dije que eso no había que tomárselo en serio. Era tan disparatado y tan bárbaro que nadie se lo podía tomar en serio, que realmente hubiese una intención de avanzar en esa dirección, ¿no? Pero bueno, ha estado apoyando desde entonces a Israel aparentemente de forma total, y ahora vienen estos dos desmarques tan radicales, ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué continuidad tiene. Pero está claro que Donald Trump está bailando entre distintos grupos de interés y, claro, su relación con los intereses, porque hay, bueno, dentro de la palabra del lobby sionista, a veces se habla de dos grupos de interés, ¿no? Uno que está muy vinculado a los intereses de Israel y otro que no está, ¿no? Y otro que es... Y esto a veces se relaciona incluso con la influencia de sectores relacionados a los Rothschild, que tienen una apuesta histórica por Israel muy clara, y por otro lado a los Rockefeller, que al contrario son sectores que han tenido históricamente buenas relaciones con el sionismo, pero que tienen muchos enfrentamientos y una posición pues más globalista en el sentido, digamos, que choca con el nacionalismo del Estado de Israel, ¿no? Hay algo por el estilo. Y que son posicionamientos que explican, por ejemplo, por qué Soros pues, se ha enfrentado tanto a Netanyahu, ¿no? Y también por qué sectores muy relacionados con ciertas élites corporativas pues se han posicionado formalmente al menos pues, a favor de Palestina y en contra de Israel, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, de cualquier forma está claro que el lobby pro-israelí, vamos a decir, tiene muchísima fuerza en Estados Unidos y que enfrentarse a ese lobby normalmente tiene un costo muy importante. Claro, lo que no sabemos es, dentro de esas estrategias
antioligárquicas de Trump, sabemos que está habiendo muchos movimientos, por un lado en el ejército, por otro lado en los servicios de inteligencia, pues intentando, digamos, ampliar el espacio de las fuerzas, vamos a decir, trumpistas y reducir el espacio de otras fuerzas, ¿no? De las fuerzas, vamos a decir, pues prodemócratas, más tradicionalmente del lobby financiero y quizás también de estas fuerzas sionistas, ¿no? Bueno, pero eso, saber en cómo se está concretando y cómo está evolucionando es muy complicado, porque hay rumores de todo tipo y, claro, este tipo de movimientos se prestan mucho a la especulación, ¿no? Entonces es difícil saber concretamente cómo está evolucionando ese proceso, pero bueno, sí es muy sintomático y en principio muy positivo que Trump se haya sentido lo suficientemente fuerte como para dar esos dos pasos, ¿no? Yo ya no sé si es que Trump se siente fuerte, que indudable se siente, ¿no? O es que ya es que el personaje de Netanyahu ya es un personaje muy difícil de vender. Incluso hasta para los sionistas que no son tan extremadamente radicales, empieza a ser difícil de vender, porque es que apoyar a un tipo que está cometiendo un genocidio es muy difícil, ¿no? No obstante, hay que recordar las leyes que en Estados Unidos crearon para proteger a los judíos del antisionismo, perdón, del antisemitismo, ¿no? Cuando están ahí asesinando semitas a diario, ¿no? Y bueno, lo que dice la fuerza que tiene el lobby israelí en Estados Unidos, solo hay que recordar la última visita de Netanyahu a Estados Unidos, que bueno, le hicieron allí los coros mientras estaba haciendo un genocidio, ¿no? Y bueno, aplausos y todo lo que hizo falta, pocas voces disidentes, tiene mucho poder. Sí, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, porque luego tenemos el componente personal de la forma de hacer política de Donald Trump, que ya lo hemos comentado, ¿no? Que puede ir esta semana en una dirección y dentro de 2 semanas, o porque ve que como consecuencia de estos pasos va a recibir un ataque en una dirección determinada, o porque necesita la ayuda del lobby pro-israelí para lo que sea, pues puede cambiar de política Indudablemente. y de avanzar otra vez en la dirección contraria perfectamente, ¿no? Pero bueno, Aparte, sí es... como dice Permacultura, en los comentarios dice que las diferencias entre Estados Unidos e Israel son cosméticas, y es verdad. Yo no voy a decir quién manda sobre quién, porque prácticamente es que son los mismos, ¿no? Lo que está claro que en Estados Unidos tú ves el porcentaje proporcional de población judía, de origen anglosajón, de color, lo que sea, y es que no ves un porcentaje tan elevado de políticos dentro del gobierno y de funcionarios del gobierno de Estados Unidos como de judíos. Es impresionante. Secretarios de Bien. Estado Y siempre dominan todos los... y el peso en los medios de comunicación y en la industria cultural es tremendo. Impresionante, Es muy fuerte. impresionante. Están muy entrelazados. Por eso es muy difícil conseguir separar Estados Unidos de Israel. Es muy Sí, difícil. Y claro, esto es también muy interesante, porque claro, como dice Permacultura, dentro de la estrategia vamos a decir, del Estados Unidos globalista, ¿no? Del que hemos tenido, por lo menos desde la Guerra Fría, Israel era una pieza muy importante, ¿no? Es decir, no es solo que estuvieran trabajando para el gobierno de Israel, sino que el gobierno de Israel también era parte de ese entramado de intereses corporativos, ¿no? El gobierno de Israel, de forma muy directa, sí ha estado, Israel como tal, como Estado, ha estado muy relacionado con los Rothschild, ¿no? Y esto lo tienen ellos reconocido perfectamente, ¿no? No sé si es el Tribunal Constitucional y el Senado, creo que es de Israel, están construidos por los Rothschild y hay una placa no agradeciéndoselo, estuvieron, etcétera, ¿no? no estuvieron incluso detrás como mano negra en la creación de los hermanos musulmanes en aquella época, en los años 20 del siglo pasado. Y bueno, en realidad la creación de la fundación del sionismo con la Carta de Belfort y todo esto. No estaba la mano, yo creo que había leído que había la mano negra de ellos estaba detrás de todos esos movimientos. Bueno, en la Declaración Balfour sí, porque fue una carta
era una historia muy evidente, que el gobierno, no recuerdo quién era exactamente, el gobierno británico le dirigió a Rothschild. O sea, a él mismo le escribió la carta, ¿no? Pues te digo. Pero, claro, lo de los hermanos musulmanes, bueno, en principio eran los servicios secretos británicos los que lo pusieron en marcha, ¿no? Y no, pero te iba a decir, claro, este comentario de permacultura es muy interesante porque, claro, durante muchos años, muchas décadas, hemos vivido esa alianza estructural de Israel como una pieza de ese, bueno, hegemonismo norteamericano, vamos a decir, ¿no? O de las corporaciones norteamericanas, si se quieren, para, de alguna forma, controlar el Oriente Medio. Aunque esto, bueno, no ha sido siempre un tema del todo claro, ¿no? Porque de alguna forma, esa disidencia que estalló en Estados Unidos dentro del ejército y de los servicios de inteligencia se produjo por las contradicciones que aparecieron alrededor de esto a principios de este siglo, ¿no? Porque esa estrategia de destruir uno tras otro los países musulmanes realmente beneficiaba a Estados Unidos. Es dudoso, bastante dudoso, porque claro, o desde luego sí a Israel como Estado, porque eran enemigos estratégicos, ¿no? Pero claro, también para Estados Unidos estaba generando la enemistad con un punto estratégico clave del mundo, ¿no? Con el conjunto de los países musulmanes, ¿no? Pero bueno, ahí esa duda siempre ha estado, ¿no? En qué medida unas determinadas decisiones son los intereses de Estados Unidos o de las corporaciones norteamericanas a través de Israel, o en qué medida son intereses de Israel a los que arrastra Estados Unidos, que puede haber una mezcla de todo, ¿no? Pero claro, sí es muy interesante en qué medida el trumpismo, en la medida en que quiere, según dice, que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo para concentrarse en ese proyecto de Norteamérica, digamos, ¿no? Claro, ¿qué posición mantiene con respecto a Oriente Medio, ¿no? ¿Van a continuar utilizando a Israel como cabeza de puente para controlar de una forma directa o indirecta Oriente Medio o no? ¿O se va a olvidar y va a intentar tener mejores relaciones con el mundo musulmán, relegando la defensa de Israel? Bueno, no lo sé. O distanciándose. Porque claro, ese sería un tema, si Estados Unidos deja de tener como objetivo el control del mundo, Israel de un activo se puede convertir en un pasivo tremendo, Claro. ¿no? Muy claro. Es que yo creo, pienso yo, en un poco de una forma un tanto, puede ser que retorcida, que Israel vea, predizca, como lo predecimos todo el mundo, la caída o por lo menos la bajada de rango del potencial de Estados Unidos y vea como la última oportunidad de conseguir hacerse con todo ese Israel destrozando Gaza y Cisjordania como mínimo, pongo eso como mínimo, antes de que Estados Unidos pierda esa predominancia militar. Aprovechar este impasse, decir, es ahora el momento, o si no, cuando el primo grande pierda fuerza, ¿cómo hacemos? Uh-huh. Porque Israel, al fin y Claro, al cabo, es un país de 10 millones de habitantes. sí, A sí. ver, No, y además he visto una encuesta en la que no sé si era el 60% de los israelíes en esa encuesta han manifestado su voluntad de irse del país. Es decir, esta contienda de estos últimos años, claro, les ha creado una sensación de inseguridad tal, porque, claro, como tú dices, es un país territorialmente muy pequeño también, ¿no? no tienes dónde Y, esconderte. claro, los riesgos de que en cualquier momento pues haya un desastre o una invasión y tal, pues lo tienen encima de la mesa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero claro, Bueno, esa estrategia de los últimos gobiernos de Israel parece clara, ¿no? Ante ese abismo en el que creen que se sitúan como consecuencia de la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, huida hacia adelante. Huida hacia adelante, pues poniendo en marcha esa estrategia de avanzar hacia el gran Israel antes de que ya sea imposible, ¿no? Pero, pero bueno, también es cierto que esa posición
digamos, de huida hacia adelante, les ha hecho buscar sintonías con esa parte de las corporaciones occidentales que están en un proceso de pánico comparable, pero ahora con el avance de Rusia y de China, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también, ¿no? Y bueno, pues hay estrategias entre lo que está pasando en Ucrania y esas estrategias hegemonistas de Israel. Hay puntos que bastante coincidentes y los dos procesos bélicos se han desarrollado más o menos a la vez y con estrategias también de intentar provocar escaladas o intentar provocar al enemigo para que su reacción me justifique la escalada. Ha sido muy similar lo que Israel estaba haciendo con Irán y lo que en los países occidentales, a través de Ucrania, estaban haciendo con Rusia, ¿no? Entonces, en los dos casos hemos tenido un nivel de paciencia estratégica muy grande, ¿no? Por parte de Irán y por parte de Ucrania, que han evitado que ese estallido se produzca, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estos días tenemos en principio movimientos muy positivos por parte del trumpismo, que ha pasado de estar a punto de, eso tampoco lo hemos comentado, ¿no? Pero bueno, de estar a punto de, aparentemente, de bombardear Irán, a empezar a negociar con ellos, ¿no? Sí, pero volver a sancionarlo ahora mientras negocian, que Sí, es que yo luego esto no lo volver a entiendo. sancionarlos, pero bueno, pero ya no hablan de bombardear, eso, pero Es bueno. que yo creo que eso es lo que más asustó a Trump. Porque Trump, en mi opinión, cuando Yemen tildó de blando al gobierno de Biden, porque no bombardeó lo suficiente Yemen, él dijo, bueno, había un portaaviones, pues mando 2 portaaviones y mando los B-2 y los bombarderos B-52 y los vamos a parar a los yemeníes. Y los yemeníes parece que son de goma, porque es que les rebota todo. Increíble. Al final sacaron a misilazo limpio los portaaviones del Mar Rojo. Estados Unidos estaba gastando más de 1.000 millones de dólares al mes en esa guerra. Y yo creo que Donald Trump pensó, si los yemeníes, que son los primos pobres de los iraníes, nos están poniendo así, como Irán se vaya hacia adelante y saque esos miles y miles de misiles que sabe todo el mundo que los tiene ahí, y los tiene, ni te cuento. Y Trump vio que los israelíes, Netanyahu, es que estaba, o sea, si fuera por Netanyahu ya habían bombardeado las centrales nucleares iraníes, Claro. indudablemente, ¿no? Y si hacía falta con bombas nucleares, claro. Pero todo esto es muy interesante también desde el punto de vista global, porque ya cuando Trump ganó las elecciones, comentamos que había muchos rumores, muchos informes de inteligencia que estaban dando por supuesto que al final iba a haber un acuerdo estratégico entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Pero claro, había un problema muy claro para ese acuerdo, que era Israel. Es decir, era incompatible con el mantenimiento de un apoyo a un Israel con una estrategia tan agresiva, ¿no? Tan agresiva en concreto contra un país tan cercano o tan coordinado con Rusia y China como Irán, ¿no? Entonces, es imposible llegar a un acuerdo con Rusia y con China mientras estás atacando Irán o tu aliado está atacando Irán, ¿no? Entonces, eso en algún momento es una contradicción que Donald Trump tenía que resolver. Vamos a ver si esto continúa en esta dirección o no, porque tampoco sabemos ese acuerdo estratégico hipotético con Rusia y con China cuándo se puede producir, si es que se produce, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de China entonces, ¿no? Si Sí, quieres. no olvidar que Trump, ahora en Arabia Saudí, cuando estuvo, hizo unas declaraciones de que si los iraníes no firmaban lo que él pedía, iba a darles mucha leña, que iba a atacarles muy duro. Es así, ¿no? Sí, sí. Negocia y mientras está negociando contigo, coge y te mete sanciones. Es que negocia así, ¿no? Sí, Negocia con amenazando, ¿no? Pero bueno. el zanahoria. Pues sí, Y claro, lo China de va a ser China, pues interesante. es la otra vertiente, ¿no? Ahí yo creo Que que ahí bajó un poquito la orejita Trump, ¿no crees? no lo sé.
o ya desde el principio sabía que iba a tener que Iba a bajar. bajarla, ¿no? Claro. No sabes. Porque claro, como funciona siempre en base a amenazas, dices, bueno, pues no dijo 145 porque él pensaba que tenía que llegar, que mantenerse una situación Sí, dijo estable en 145 por lo que 145. es 500. Bueno, yo lanzo el 145 y estos negociarán y quedaremos en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en que los dos amenazaron, otro momento en que ninguno de los dos quería aparentar como que hacía el primer movimiento negociador, pero bueno, al final el caso es que de una forma u otra se han empezado a sentar y esto es tremendamente positivo, ¿no? Claro, pero claro, esto puede indicar mucho también el resultado de esa negociación, nos puede indicar mucho sobre realmente qué estrategias va a seguir Donald Trump con respecto al propio Estados Unidos, ¿no? Es decir, de esa hacer América grande otra vez, Estados Unidos en su caso, ¿no? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿No? Es decir, se trata simplemente de una guerra arancelaria, tiene una estructura complementaria, vamos a ver cómo quedan los aranceles en sí mismos para saber hasta qué punto su estrategia va a depender de esto o se va a apoyar también en otra serie de medidas que sería imprescindible, ¿no? Claro, pensar que después de 40 años de destrucción productiva, simplemente poniendo aranceles, ya la economía se va a reavivar, es demasiado optimista, ¿no? Hay sectores enteros que los tiene perdidos, ¿no? Y claro, es muy difícil partiendo de cero recuperar nada, ¿no? Muy difícil, ¿no? Tiene perdido lo que es el motor de la industria, que es la máquina herramienta, ¿no? Lo tiene perdido, ¿no? Entonces, porque la máquina herramienta es un sector muy interesante que suelen decir que si controlas la máquina herramienta tienes capacidad de desarrollar cualquier sector industrial, ¿no? A partir de ella, ¿no? Entonces, los países que tienen máquina herramienta tienen una flexibilidad mucho mayor para entrar y salir en otros sectores. Pero si no tienes máquina herramientas, es más difícil. Estados Unidos perdió la máquina herramienta también, ¿no? Entonces, bueno, necesita una estrategia muy de fondo, de largo plazo y progresiva, sobre todo. Progresiva, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener que ver, ¿no? Porque hasta ahora, básicamente, lo que hemos visto han sido aranceles, ¿no? Solo con aranceles es imposible, ¿no? Hombre, el caso es que en esta negociación no solo negociaron con los aranceles, sino, por ejemplo, con las tierras raras. Claro, Eh, claro. Estados Unidos es que se le iba a parar todo su sector de la automoción, aparte su buen amigo, el dueño de Tesla, Elon Musk, que es que depende totalmente, porque sus coches son totalmente eléctricos. No hay más remedio que usar muchas tierras raras. Y ahí, pues bueno, Sí, a ver, pero bueno, claro, Tesla tiene una parte fundamental de su fabricación en China, ¿no? Con lo cual no iba a tener ese problema en China, ¿no? Para ya, pero sus después tienes fábricas que en tener China. los coches fabricados en China con un impuesto de... Claro. Eso, Para venderlos en Estados Unidos sería otra cosa, claro. claro, es que ese es el Claro, problema, es que, sí. es que No, está yo todo creo que aquí. la cuestión clave es, bueno, entender la posición del otro, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene que entender que China ha llegado a donde ha llegado no haciendo trampas, sino haciendo las cosas bien, trabajando mucho, trabajando bien, desarrollando su sector productivo, invirtiendo masivamente en lo que en Occidente no hemos invertido, haciendo las cosas bien. Mucha Y tecnología China, invirtió, perdón, mucha inversión en tecnología, claro, muchísima. inversión Recuperó productiva 50 o y 60 inversión. años en 10. Increíble. Sí, sí, no, como país en su conjunto, ya hace, no sé, son 10 años que estaban por encima de la media europea, ¿no? Sí, sí. Y siguen hacia arriba y Europa estancada, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que también Estados Unidos tiene, perdón, al revés, que China también, en sentido contrario, tiene que comprender que Estados Unidos, después de 40 años de destrucción productiva, intente recuperar, ¿no? Intente dar vuelta a la situación o empezar a dar vuelta a la situación, ¿no? Aunque sea de forma progresiva, etcétera, ¿no? Es decir, dicen, bueno, pues un cierto incremento de aranceles porque esto lo necesito para reavivar la industria, solo con eso no lo van a conseguir, pero por lo menos, bueno,
que puede ser un elemento importante para ellos, yo creo que eso China lo puede y lo debe entender, ¿no? Y entonces, bueno, que ese movimiento les puede hacer un cierto daño que sea admisible para China en sus exportaciones. Bueno, pues yo creo que de alguna forma con una reducción progresiva, lenta del peso de las exportaciones en su economía, los chinos siempre han contado, ¿no? O han contado en los últimos 20 años que eso tenía que venir de una forma u otra, ¿no? Llega un momento, claro, hay un tope que siempre hay un pico, ¿no? Claro. Yo creo que ahí lo que entra ahora también, por ejemplo, es la situación de la relación de Estados Unidos con Rusia. Porque si se enfrentan con China para esas materias primas o esas, ¿cómo te diría? Como el acero, que no es primario, no es materia prima, pero bueno, tiene poca industrialización todavía, como el aluminio y todo eso. Si te enfrentas con China, pones esos aranceles, tus empresas no pueden, o sea, no pueden competir porque es carísimo. Pero claro, ¿cuál es el otro gran suministrador de eso? Rusia. Y estoy peleado también con Rusia, con sanciones. Entonces, es que ahí va a tener que optar o suavizar con los dos o ganarse, por ejemplo, a Rusia totalmente para poder seguir atacando en ese aspecto a China. No sé qué se planteará Trump. Pero claro, esas materias, tierras raras, aluminio, acero, etcétera, 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 en algún lado tiene que adquirirlo. Las líneas logísticas no se hacen de un día para el otro. Y quien tiene toda esa producción son esos países. Claro, el problema es que Trump o el trumpismo o el gobierno de Estados Unidos está negociando muchas cosas esenciales a la vez, ¿no? Con muchos países, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si tienen capacidad de llevarlo todo de una forma más o menos razonable a la vez. Vamos a ver. Porque también con Rusia, que aparentemente desde el principio se estaba intentando situar en un contexto de diálogo, negociación, bueno, pues, pero también empiezan a aparecer, bueno, ya empezaron a aparecer rápidamente amenazas, ¿no? Amenazas. Y está hablando ya de quizás vamos a incrementar las sanciones. Un general de Estados Unidos en el Congreso ha dicho esta semana que, bueno, que la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pues que no debe descartarse, ¿no? Dependiendo cómo evoluciona el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso seguramente hay que situarlo también en ese contexto negociador, ¿no? Pero de intentar negociar al alza, como siempre, ¿no? Con amenazas, ¿no? Con amenazas. Un sector, yo creo que un sector que acaba de respirar con este acuerdo es el sector de las empresas de Estados Unidos para comprar las cosas que compran en China. Compran casi todo, como todos, y sobre todo también el pueblo. Las clases bajas, que son los que compran productos económicos de China, es que, claro, esos paquetes pequeños de menos de $800 que antes no tenían impuestos y podías comprar pues los relojes pequeñitos, yo qué sé, pues el menaje del hogar, lo que se compra en AliExpress, ¿no? Lo típico de Amazon. Claro, le había metido los mismos aranceles. Parece que ahora se está negociando y se ha suavizado muchísimo. Eso es importante, para China, para poder empujar ese mercado y sacar esa producción enorme que tiene, que si no, ¿dónde la mete? Pero claro, el consumidor estadounidense, si todo muy bonito, vamos a hacer América grande de nuevo, pero si yo gano $1.200 allí en Michigan, a ver dónde compro, si no es en el chino. Sí, sí es cierto que ese impacto inflacionario no es, no es exactamente como se suele describir, ¿no? Es decir, no es que si pongo un aranceles a estos productos del 100%, ese 100% es el coste inflacionario que te genera. No es exactamente así, ¿no? Porque, claro, ese 100% son ingresos fiscales, ¿no? Que el gobierno puede utilizarlos reduciendo otro tipo de cargas, ¿no? Y bueno, y de eso sí estaban hablando mucho en Estados Unidos, ¿no? Haciendo declaraciones de que, bueno, si todos estos aranceles van adelante, hasta puede desaparecer el impuesto sobre la renta, ¿no? Porque Sí, claro, se habéis somos dado un cuenta país de... que importa todo lo que compramos, todo lo que se compra en el mundo, y claro, aquí un 100%
de aranceles, pues esto puede darnos para todo, ¿no? Pero bueno, aunque las cantidades sean menores, pero bueno, si el Estado juega correctamente con esto, puede compensar otros efectos. El efecto inflacionario se produce por la competencia, claro, porque si hay una empresa china que ahora tiene que vender más caro por el arancel frente a otras dos norteamericanas, por ejemplo, esas dos norteamericanas ahora tienen más margen para subir precios, ¿no? Y los van a subir, ¿no? Entonces, en esa subida de precios es donde está el problema inflacionario, más que estrictamente en los aranceles, que pueden, ya digo, pueden compensarse por otra vía, ¿no? El efecto negativo puede compensarse. Es que todo eso podría ser muy positivo si Estados Unidos tuviera un gobierno que repartiera esa riqueza de forma ecuánime, pero viendo el sistema que utilizan y como hacen siempre, de eso se va a encargar, de ganar dinero las empresas privadas, indudablemente, y no creo que repartan con el pueblo y digan, bueno, pues ya que tienes que pagar el doble por un colador de leche, pues te voy a subir el sueldo. Pues no, cobrarán el No, las doble, empresas no lo van a hacer, desde luego, no, no. No, pues no, por el eso que digo, podría repartir es el Estado, ¿no? ya, Es decir, pero ya que ese importe de lo que ingreso más por los aranceles, pues lo cobro menos en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? ya, pero es que los que no tienen, ya, a ver, la clase media alta seguro que va a ser beneficiada y los ricos segurísimo, ¿no? Yo me pregunto, toda esa gente que está durmiendo en tiendas de campaña porque no puede pagarse una casa aún siendo trabajador, ¿tú Mm. crees que va a revertir algo en ellos? ¿Tú crees que, porque, a ver, estamos hablando de un país que se gasta casi $1 billón al año en armas, en defensa, Mm. y tiene gente que sin derecho a la sanidad, prácticamente sin educación o con una educación que tiene que traer un niño por un arco antiarmas y lleno de, que, vamos, parece la jaula de los leones en vez de un colegio, que eso es Claro, en todo lo que es la inverosímil, política arancelaria puede haber claro. un problema de fondo de este tipo, ¿no? Porque en teoría se debería poner en marcha como un instrumento para reactivar la economía, etcétera, ¿no? Pero, pero claro, también se puede poner en marcha simplemente para atender intereses de lobby, ¿no? Es decir, tengo unas empresas que me presionan porque con impuestos a los chinos van a ganar más dinero. Entonces, con impuestos a los chinos, ellos suben los precios, ganan más dinero y punto, ¿no? No hay, si te quedas en eso, no hay ninguna garantía de que esos mayores beneficios de las empresas vayan a ir pues, a avances tecnológicos, a mayor competitividad, aunque sea a medio plazo, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Porque claro, si efectivamente consiguieran, bueno, reindustrializarse, dice, bueno, ahora eso es cada vez más difícil, pero bueno, recuperar la capacidad productiva, pues eso seguramente sería bueno para el conjunto de las sociedades, aunque siempre ha habido los colectivos marginales que en Estados Unidos nunca les han preocupado, ¿no? Pero, claro, luego esto también tiene relación con el modelo de desarrollo norteamericano, ¿no? Que es ese modelo de dejar hacer, ¿no? De dejar hacer a las grandes corporaciones, no a los demás, claro. Pues que es un dejar hacer en el que a la vez, ese es el modelo neoliberal, ¿no? Que es un modelo muy corporativista, ¿no? Por un lado, les dejo hacer a las grandes corporaciones, pero las corporaciones me piden también que actúe en su beneficio. Y entonces, si en beneficio de ellos tengo que actuar a través de la Reserva Federal, etcétera, pues lo hago, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese modelo, pues no tienen mucho margen de actuación para, para poner en marcha esa recuperación de la capacidad productiva del país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, van a ser capaces de hacer algo nuevo, un modelo, de poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo. Pues no lo sé, no lo sé. Eso es algo de admirar de China, que tuvo un crecimiento explosivo y, sin embargo, supo repartir esa riqueza entre su población. El caso es que, como todos sabemos, en los últimos 30 años quitó a 600, 800 millones de personas de la pobreza casi extrema. Y hoy en día, los ciudadanos chinos, por lo menos en las zonas industriales de las grandes ciudades, viven igual o mejor que cualquier ciudadano europeo, con unos sueldos similares. Ya eso de fabricar en China ya no es barato per se por los sueldos, porque ya no tienen unos sueldos tan baratos. Y sí ha demostrado saberlo repartir, pero sinceramente, Adrián, yo dudo mucho
que Estados Unidos socialmente mejore, aunque tuviera beneficios el Estado. El caso es que es capitalismo, ¿no? Dice, no se le puede dar ayudas al pueblo porque eso es comunismo, es socialismo. Vale. Sin embargo, las grandes empresas de Estados Unidos viven del teto del Estado. Las grandes producciones de armas, porque antes el Estado pone X miles de millones para la investigación, X miles de millones para la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un capital comunismo, pero para las grandes Claro, sí, corporaciones. sí, o los bancos centrales, la Reserva Federal, ¿no? Como el Banco Central Europeo. Es un Claro. instrumento de continua generación de recursos para las grandes corporaciones financieras, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión clave, ¿no? Estados Unidos, ante la necesidad, van a saber poner los medios para salir de esa situación. Pues esta es la gran cuestión. Solo Claro, con aranceles no, desde luego. yo es que insisto en esto porque es que en teoría los MAGA, ahí está J.D. Vance, que es vicepresidente, porque viene de una familia trabajadora del acero de Michigan, no creo que era, o de Detroit, no recuerdo bien, eh, y, y los MAGAs apoyan en esa fuerza de trabajo que ha quedado desamparada porque han desindustrializado el país y tal. Claro, es a esa gente a quien hay que favorecer, a quien hay que mejorar las instituciones educativas, la sanidad. Llegaron al poder por ellos. ¿Crees que van a repartir? Yo es que lo dudo muchísimo, sinceramente. Como mucho No, lo que lo que pasa es tendrán que es más repartir, horas de trabajo, indudablemente. puedes repartir a través de servicios sociales, digamos, que es algo bastante incompatible con, con su mentalidad, ¿no? O también se puede generar un reparto a través de la creación de puestos de trabajo, pues en la industria o en otros sectores productivos. Pero bueno, vamos a ver. De cualquier forma, sí es cierto que esa estrategia arancelaria, aunque se organice bien, nunca es una estrategia de corto plazo, porque siempre pretende crear un marco que le permita a tu propia industria recomponerse, fortalecerse, ¿no? Porque eso no se hace en un día, evidentemente, ¿no? Y ellos están siempre pensando, pues eso, lo que pasó en el siglo XIX, ¿no? Frente a la estrategia, digamos, de libre comercio de la industria británica, que era la que controlaba el mundo, pues utilizaron los aranceles, pero entonces también junto a otras medidas, para permitir a su industria desarrollarse. Y esto permitió que al fines del siglo XIX, pues Estados Unidos se convirtiera en el primer país industrial del mundo, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que pasa es que se vendieron al capital financiero, a los lobos de Wall Street, a ganar 1 millón por mover de aquí a allí y no crear nada. Y claro, Claro, porque, pero es que, claro, la estrategia del libre comercio es siempre la estrategia de los fuertes, ¿no? Es normalmente el débil el que tiene que protegerse, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora es China el que dice que hay que defender el libre comercio internacional, porque es lo que lógicamente le les interesa, beneficia. claro. Y ahora son Estados Unidos y Europa, que también ha entrado en esa dinámica, pero que es un síntoma también claro de debilidad, ¿no? Siempre hemos defendido el libre comercio internacional pues, como un dogma económico incuestionable, ¿no? Y ahora ya se empieza a decir, no, es que los chinos esto, lo otro, lo demás allá, y buscando todos los días un pretexto nuevo para ponerles una carga o un arancel o algún tipo de problema nuevo, ¿no? Hay que cambiar las reglas del juego. Si el partido va mal, cambiamos las Claro, reglas. claro, pero ese es un síntoma muy claro de debilidad, Claro, ¿no? De claro. debilidad. Y luego, Además es claro, que, sí, un síntoma de cómo echamos la culpa hacia afuera de lo que hemos hecho mal internamente, ¿no? claro, Entonces, pero claro, eso para los gobiernos sí es muy útil, ¿no? Eso es un problema de los chinos, ¿no? Claro, eso aparentemente lo resuelve todo. Es peligroso también, claro, porque eso luego te puede llevar a conflictos de todo tipo, ¿no? Internacionales, ¿no? Pero también es lo que te permite distraerte a ti y distraer a tu gente de lo que realmente tienes que hacer, ¿no? Y eso, bueno, pues en el caso de Europa es clarísimo también, ¿no? Clarísimo, ¿no? es que hay Llevamos que ver. 40 años de un proceso de destrucción económica, social, cultural, y ahora, bueno, pues podemos echar la culpa pues, a los chinos, a los rusos que son muy malos, ahora al trumpismo, tal, pero no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer, claro.
Es que aparte hay que ver que los chinos nos han ganado jugando a lo nuestro y en 2 o 3 décadas. Llegaron, hicieron partida, pim pam. Ahora comentaba por aquí, Mauricio Hernández, que dice que quién compite con China, con la mano de obra explotada de China. Yo te diría, Mauricio, que eso ya pasó ya a otra historia. Eso que mirábamos hace 20 años de los empleados de Foxconn que fabricaban para Apple o para placas madre, para ordenadores, pues, encerrados allí trabajando como esclavos, eso fue desapareciendo. Indudablemente un país con esa capacidad de número de trabajadores, de miles de millones, pues seguramente haya algún explotado en algún lado, lo hay en todos los sitios, hasta aquí en el jardín europeo, indudablemente, ¿no? Pero eso ha cambiado mucho. Ya la mano de obra china no es explotada, es al revés, muy tecnológica. Las mejores fábricas robóticas se está instalando las chinas. Está cambiando mucho, ¿no? No, pero yo creo que también es importante aclarar qué es la explotación, ¿no? Porque ahora la explotación tiene mucho que ver con tu capacidad de creación de riqueza y el cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Es decir, si las empresas tienen una capacidad de creación de riqueza determinada que repartiéndola en salarios, pues da para salarios muy bajos, eso no sería explotación. Es explotación la utilización de mano de obra, digamos, eh, con salarios miserables por parte de empresas que tienen una capacidad de creación de riqueza muy alta, que es lo que han estado haciendo las multinacionales occidentales, tanto a la hora de invertir en China como a la hora de traer mano de obra de otros países, ¿no? Pero claro, si tú todavía estás con una industria incipiente, con una capacidad de riqueza, de creación de riqueza muy baja, y solo puedes crear puestos de trabajo, pues que desde el punto de vista occidental son miserables, pero claro, reprocharles que están explotando, pues no es justo, es otra cosa, ¿no? Es decir, son salarios muy bajos, sí, pero a lo mejor son los que en ese caso concreto se pueden dar, porque Claro. no hay otra posibilidad, ¿no? Y es eso, y los chinos han mejorado. No se han quedado en, bueno, soy país productor industrializado y pues no me preocupo, no. Los chinos cada vez viven mejor, tienen más cosas, las ciudades son mejores, tienen, bueno, unas infraestructuras, han hecho una red de autopistas en todo el país, incluso en la zona esta, que es que más en Asia Central, en China Central, hacia el noreste, creo que es una zona que es totalmente montañosa. La cantidad de puentes que hicieron ahí, eso es que palidecemos lo que construimos en Occidente, ¿no? Cómo eso es una forma de que toda esa riqueza que genera el país se vierta en su pueblo, ¿no? Eran sitios donde la gente para tener que ir al médico tardaba días porque tenía que hacer unos viajes en carretera de días para recorrer nada, que serían 40 kilómetros en línea recta, que ahora gracias a esos puentes y esas autopistas las pueden hacer y esos dejaron de vivir aislados en otro planeta prácticamente a integrarse dentro del país y sigue Ujú. avanzando y sigue continuamente. Es la Sí, sí. verdad, con sus No, tiene problemas, pero China indudablemente. tiene un problema, por ejemplo, estructural de recursos, tiene de recursos naturales, ¿no? China tiene muchos problemas con lo de recursos naturales. Entonces, lo que está haciendo es un milagro, pero muy apoyado, por supuesto, en la industria, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día veía datos, ya no recuerdo las cifras exactas, por ejemplo, en suelo agrícola, Estados Unidos tiene mucho más que China, ¿eh? A pesar de que tiene la población es la cuarta parte, Ujú. pero tiene mucho más suelo agrícola que China. Claro, China tiene enormes territorios que son desiertos, que son imposibles de utilizar para la explotación natural, etcétera. Luego tiene también una dependencia energética del exterior muy alta. Pero bueno, de ahí vienen esas políticas tan activas de diversificación energética. China le está apostando a todo, no por dogmas religiosos como hacemos en Europa, no, pues porque necesitan diversificar, porque tienen una dependencia exterior enorme y luego para hacer frente a los problemas de contaminación de las ciudades, ¿no? Claro. Esos los han ido reduciendo, pues, en muy buena parte con el tema de los coches eléctricos y tal, ¿no? Para ellos tampoco es como aquí a veces una apuesta ideológica o religiosa. No. Es que queremos sacar el CO2 de las ciudades, ¿no? Para Y dieron disminuir los la medios. contaminación de las ciudades, ¿no? Es que no solo cambiaron,
en realidad, en vez de obligar a los fabricantes a hacer algo, le dieron los medios para que pudieran hacerlo. Las infraestructuras, que es lo que hablamos aquí, que aquí en España, por ejemplo, yo por lo menos en mi ciudad, si ahora dicen, no, solo puede haber coches eléctricos. ¿Y quién tiene coche eléctrico? Porque hay que enchufarlos. ¿Dónde los enchufas? Aquí hay un 40% de coches, o un 50%, o no sé qué cantidad, pero muchísimos que aparcan en la calle, no tienen garaje. ¿Cómo cargas esos coches? Y en el momento que aquí en Europa ahora metamos de repente, ¿cuánto? No sé, mi ciudad tiene el área metropolitana 500.000 de habitantes y creo que hay 300 o 400.000 coches. Como los enchufemos todos a la vez, No, ¿cómo ya está hacemos? habiendo posiciones cada vez más duras desde la industria automovilística. Y de ojo que con este tema de los coches eléctricos nos hemos metido en un callejón sin salida, ¿no? Y porque, claro, eh, los coches eléctricos son cada vez mejores y más baratos, pero entre otras cosas, porque se ha dejado de invertir en los coches de combustión, ¿no? Con motor de combustión. Han dejado de Ah, invertir en I más D, ¿no? Y dicen, claro, pues hay que recuperar ese mercado porque esto no tiene salida, la gente no lo quiere, ¿no? La claro, gente no los aparte quiere. es que es carísimo. Aparte, ¿sabes lo que hacen los fabricantes? Eh, si te fijas, los precios de los coches híbridos o los normales de toda la vida, eco tal, pero vamos, que no tienen baterías, eh, subieron muchísimo el precio. ¿Por qué? Porque con los eléctricos no tenían margen y ¿qué hicieron? Pues lo que perdían con los eléctricos se lo subieron a estos coches de motor de explosión, ¿no? Y así vamos a ver que, hombre, hace 10 años con 20.000 euros te comprabas un coche más o menos aceptable y es que hoy en día cualquier coche ridículo te vale 40.000 euros o 50.000. ¿Quién puede pagar esos coches? Yo, desde luego, sigo teniendo mi coche. Dicen que quieren renovar, pues yo sigo teniendo mi coche, que está en perfecto estado, tiene menos de 100.000 kilómetros, y yo no me voy a meter en un crédito de 40.000 euros. A ver, Claro. Aparte antes de me que compro una ya propiedad. sabes que los coches eléctricos utilizan energía eléctrica, pero esa energía eléctrica en un 70% se genera con combustibles fósiles, ¿no? Claro, Con lo cual, esto tiene mucho sentido en China por lo que decíamos, porque lo que hace el coche eléctrico es trasladar, digamos, el CO2 de donde circula el coche a donde se fabrica, a donde se crea la electricidad, ¿no? Que eso en nuestras ciudades no están apenas contaminadas de CO2, pero las de China sí. Entonces claro, eso para los chinos era una inversión muy importante, ¿no? Pero bueno. es que estamos hablando que hay no sé cuántas ciudades hay en China que pasan de 10 millones de habitantes, no sé si 20 o 30. O Uh-huh. sea, es una animalada y claro, esas concentraciones humanas es que Santiago, hablando del tema de hoy, del tema de Trump, teníamos el tema sí, de Ucrania, esta cumbre de Estambul, que si va Trump o no va Trump, que si, claro, comentábamos que seguramente, qué es lo que puede haber habido detrás de esas declaraciones de Donald Trump, ¿no? Que hay dos factores, ¿no? Por un lado, ese querer estar para apuntarse un rédito político donde puede haber posibilidad de ello, ¿no? Entonces, claro, yo hice una interpretación muy positiva cuando dijo que igual iba a Estambul. Dije, esto es que ven alguna posibilidad real de que haya algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero luego se dio marcha atrás enseguida y, claro, tú apuntabas a otra posibilidad, que es que la posibilidad de que Putin acudiera, ¿no? Entonces, si Putin acudiera a Estambul, pues que pudiera ser algo rentabilizable desde el punto de vista de imagen, simplemente el encuentro entre Putin y Trump, ¿no? Pero bueno, es un escenario que ya sabemos que no se va a producir, ¿no? no. El caso es que, bueno, hoy ya aplazaron la reunión que en teoría era para hoy. Antes de entrar en el programa vi que la aplazaron para mañana, la reunión Rusia-Ucrania, ¿no? A ver, lo que manda Rusia son negociadores muy competentes, muy técnicos, funcionarios, pero eso, funcionarios técnicos competentes, no manda a los primeros espadas políticos como Lavrov o el mismo Putin, por supuesto. Yo la Em, última información había oído como que iba a asistir Lavrov como coordinador, pero no, no no leí. es así. No. No, yo de todos los que tenemos aquí, de los que van, lo tenía yo aquí en mi canal. Espera, a ver si lo encuentro.
Va a nivel técnico de funcionarios, va el primer jefe adjunto de información de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Zorin, el jefe adjunto de Administración Presidencial de la Federación de Rusia de la Política Estatal de la Esfera Humanitaria, Podobreskaya, el director segundo Departamento de los Países de la CEI, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Polishchuk, el jefe adjunto de la Dirección General de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa, Septop, así como el líder de la LDPR. Este fue el que lo anunció. Esto lo anunció Leonid Slutsky, que es el líder de la República Popular de Lugansk. Esto a nivel funcionarios técnicos. Y después, ya un poco más políticos, a ver, está por aquí. Sí, primero, como jefe de la delegación, va el asistente personal de Vladimir Putin, que es Vladimir Medinsky, el viceministro de Asuntos Exteriores, que es Mikhail Galutin, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor, Kostyukov, y Alexander Fomin, que es viceministro de Defensa. O sea, es gente importante, pero claro, no son los primeros espadas. Y siguiendo así las últimas noticias de Ucrania, que hay aquí Nada, solo que se aplazan las negociaciones de momento, hasta mañana. Sí, me ha sorprendido que no está claro ni siquiera que se vayan a reunir, ¿no? Pero bueno, Ya, por eso, ese un poco. aplazamiento es que es un poco... a ver qué pasa. Porque no es normal Sí. cuando se hace... Hombre, es que es un contexto en el que las posiciones están demasiado lejos para que se llegue a ningún acuerdo. Y esto ha hecho que todo esto se transforme en una comedia en la que cada una de las dos partes está constantemente haciendo movimientos para que quede claro que si no se llega a acuerdos es responsabilidad de la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre manipulando a los medios de comunicación o la diplomacia, ¿no? Pero en el fondo de la cuestión ya sabemos cuál es, ¿no? Pues que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste y que Ucrania y los países europeos no aceptan situarse en cuál es la realidad de la guerra, ¿no? Y no aceptan situarse porque para ellos eso es pues un abismo político. Lo ven como un abismo político, ¿no? Y porque, claro, a eso les ayuda el propio carácter de la guerra de desgaste, ¿no? Que es muy claro para los militares o incluso para los gobiernos, pero mediáticamente no. Mediáticamente, tal como lo presentan los medios de comunicación, pues es muy fácil pues que suceda que una gran parte de la población piense, bueno, las cosas en la guerra están según cómo se mueve el frente de batalla, ¿no? Como no se mueve mucho, pues es que está más o menos estancado. Luego están empatados, ¿no? Esa es la sensación que tiene mucha gente, lógicamente, si no se le explica que estamos en un contexto de guerra de desgaste, que es una guerra de desgaste y cómo, a pesar de que no se hayan movido mucho desde hace un par de años el frente de batalla, ¿por qué Rusia tiene ganada esa guerra de desgaste, ¿no? Pero están jugando con eso. Como la imagen mediática es distinta de la realidad, me intento agarrar esa imagen mediática para no ceder en la negociación, ¿no? Pero bueno, es que salvo que los rusos fuesen tontos de remate, pues no van a entrar en esa dialéctica. Pero mientras tanto, pues hay posiciones excesivamente distintas, salvo que para que se llegue a un acuerdo, salvo que Estados Unidos intervenga reduciendo sustancialmente sus ayudas al esfuerzo militar de Ucrania, ¿no? Que ya sabemos que, como se ha dicho más de una vez, en realidad es Estados Unidos el que ha perdido la guerra, ¿no? Pero bueno. Claro. Lo que pasa es que también está la mano negra de los hijos de la Gran Bretaña, que están conspirando constantemente. Comentaba en el anterior programa con Bruno Sgarcini, comentaba de que los británicos llevan en guerra contra ya el Imperio Ruso desde hace siglos, precisamente desde las guerras de Crimea, la guerra de Odessa. Siempre fue Rusia un imperio emergente que, claro,
el Imperio Británico no podía consentir que crecieran de más. Los británicos dominaban los mares, también querían dominar el Mar Negro, por eso querían Crimea y querían los Dardanelos, querían lo que hicieron siempre. Siempre hay que reconocer la virtud de Gran Bretaña, que un país tan pequeño y ridículo consiguiera semejante imperio, porque supo muy bien aprovechar esos puntos estratégicos en todo el planeta, dominarlos con pequeñas guarniciones incluso. No necesitó nunca llevar grandes ejércitos de millones de hombres, simplemente dominar esos puntos estratégicos. En este caso, le encantaría dominar Crimea, dominar Bueno, y los había Dardanelos, un dominan fondo Gibraltar. también, había un fondo que era la revolución industrial, ¿no? El que Claro, la claro, revolución industrial se produjera en Inglaterra, eso les dio una una ventaja ventaja. tecnológica muy importante para empezar a controlar los mercados internacionales y modernizar su ejército, etcétera, ¿no? Y Por durante eso, un tiempo eso les dio una ventaja muy difícil de superar por otros países, ¿no? claro, por eso además bloquearon Europa con sus fuerzas navales, a Francia sobre todo, para que no se industrializara, para que no fuera una competencia. Bueno, sabemos cómo son, ¿no? Siempre están malmetiendo, buscando la manera. Por ejemplo, ahora mismo en Ucrania yo creo que ellos, ahora parece que Merck, el alemán, quiere jugar como los británicos, quiere jugar fuerte, ¿no? Quiere mandar los misiles Taurus, que creo que los rusos se los volaron en Odessa hace 2 o 3 días, cuando llegó el primer cargamento de armas alemán desde que tomó el poder Merckx. Fueron 2 portacontenedores de cereales, creo que eran, que, pues bueno, traen de todo menos cereales, porque estuvieron explotando durante muchas horas, ¿no? Fue un festival de... No explotan tanto el trigo, ¿no? Mm. Eh, y siguen, yo creo que querían incluso atacar el puente de Kers el día 9, el día de la celebración. Lo que pasa es que los rusos le volaron los Taurus, lo dejaron sin los misiles. Mientras los británicos estén ahí y los europeos les sigamos, van a Sí. buscar Bueno, dinamitar todos los planes de paz. sabes que nosotros siempre decimos que en geopolítica se habla demasiado de países, ¿no? Porque es lo aparente, pero en realidad son grupos de interés los que están detrás, ¿no? Porque claro, a esos grupos de interés Inglaterra les importa un pito, ¿no? Por decirlo de una forma. Y en los últimos 40 años, pues han dejado que destruir Inglaterra como otros países también, ¿no? Lo que pasa es que Inglaterra se ha sido, digamos, un país muy directamente controlado por esas élites que otros países los han controlado de forma más indirecta, ¿no? Pero claro, el control de la clase política británica por parte de las élites corporativas ha sido absoluto, casi, ¿no? Y de conservadores, laboristas, todos, ¿no? Y claro, y ahora el caso de Merz, claro, es que Merz ya lo hemos comentado más de una vez, es un hombre de BlackRock, ¿no? No es casualidad. Ese posiciones personales tan agresivas, ¿no? Como Macron es un hombre de Rothschild, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? Intentar no demonizar los países, porque al final los pueblos son buenos o igual de buenos o malos en todas partes, o algunos dicen, bueno, o todos son buenos, que sí se quiere, ¿no? Pero son los intereses de grupos o los grupos de interés los que ponen en marcha a los países en dinámicas muchas veces destructivas para otros países y para ellos mismos, ¿no? Yo no sé si es que es la prensa occidental que lo tapa, pero sinceramente yo veo al pueblo alemán viendo como poco a poco se van acercando a eso que ya han vivido 2 veces, ¿no? Y no veo una oposición importante, alguien que de verdad, que veas tú, pues, no sé, aquí cuando fuimos a la guerra de Irak en España, pues fuimos a la calle, manifestaciones, no a la guerra, algo así, sirviera o no. Pero en Alemania veo bastante aplacado a todo el pueblo, aceptando lo que les viene, esa aceptación de... Sí, bueno, en general sí, pero fíjate curiosamente que en general en Europa estos, por lo menos esos grupos conservadores, que con mucho peso, pues se han distanciado políticamente de esas estrategias, ¿no? Y bueno, se les suele calificar también de prorrusos, etcétera, ¿no? Cosa que en España no ha sucedido, ¿no?
En España no ha habido una oposición política significativa hasta hace unas semanas, vamos, a todo lo que han sido estos posicionamientos internacionales o las estrategias de rearme, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, en realidad aquí tampoco decimos mucho porque España está haciendo un poco el papel de, bueno, yo sigo lo que dicen los otros, pero tampoco estamos mandando grandes cantidades de dinero en Mm, armas. No, a ver, somos bastante secundarios, ¿no? No como los británicos, que están gastando mucho dinero con los problemas sociales que tienen. sí. Los polacos, que tienen un presupuesto en defensa, que incluso hoy he leído una noticia de un periódico polaco que decía que entre el 30 y el 40% de los hombres polacos están preparados para marcharse del país si Polonia entra en guerra. O sea, Incluso increíble, ¿no? en Polonia, ¿no? Incluso en Polonia, ¿no? Claro, que es un país, aparte es súper conservador, es antirruso, está muy arraigado. Y Alemania, pues se ve que va a ser, es el siguiente. Después de Polonia no hay otro. A ver, si Un jugamos como en la comentario Segunda Guerra Mundial, un comentario en nuestro canal hacía referencia a que, bueno, si hay guerra con Rusia, ¿quién va a ir? Si, los ciudadanos europeos no van a ir a la guerra. Y dice, ojo, una cosa es que no vayan voluntariamente, yo pero creo que, claro, no tenemos más que ver lo que está pasando en Ucrania, cuando y a las cosas llevadas a un extremo se puede obligar a la gente desde luego, a hacer lo que sea, ¿no? si hay, Hacer lo que si sea. hay una declaración de guerra votada en el Parlamento, tiene que ser aprobada en el Congreso. Porque a mí Mm, muchas veces, es que parece que vas contra España. Yo no voy contra España porque España no está en guerra con nadie. mm, Joder, para que España esté en guerra con alguien, tiene que aprobarlo el Congreso de los Diputados. Y si estamos en guerra sin haberlo aprobado el Congreso, a ver, entonces está haciendo alguien algo ilegal. Entonces, no estamos en guerra. Por lo tanto, yo no soy contra nadie, simplemente opino como cualquier otro, ¿no? Y no sé, yo creo que España, por lo menos el carácter español, no es muy dado al enfrentamiento bélico per se. Lo que pasa es que, como tú dices, si hay una declaración de guerra, si se aprueba, una vez que hay levas y punto, como en Ucrania, te llevan a rastros, como pasó en todas las guerras, ¿no? Indudablemente. ¿Qué pasa? Que eso puede ser admisible si están atacando a tu país directamente, pero que hagan eso para una guerra que está a 3.000 kilómetros de donde tú vives y con un país con el que tú nunca has tenido un más mínimo problema, porque dices tú, oye, con Francia nos invadió Napoleón, pero a ver, mm. ¿qué problema hemos tenido nosotros con Rusia? No, quiero decir, no va a haber ese ánimo en el pueblo, no sé, de revancha, de venganza, de ¿por qué voy a la guerra, no? Esa es la Mm. pregunta. Muy bien, Va a ser pues difícil. llevamos 1 hora y 8 minutos. No sé si quieres comentar algo más. Pues no, por mi parte, muy interesante, como siempre, da gusto hablar contigo. Me encantan estas charlas que hacemos. Y bueno, pues no veo así ninguna pregunta así en especial. A ver, dice aquí, a ver qué dice Guillermo Pérez. Opino que Europa ha perdido su peso político, económico y militar. No son jugadores, son el balón. Y España, la verdad, no pinta nada. Será un califato, quizás no sé qué va a reconquistar nada. Hombre, espero que no sea un califato de nada. Más que nada porque yo soy laico, ni califato, ni, dominado por la Iglesia Católica, ¿no? Ni nada, ¿no? Ujú. Indudablemente. España yo creo que tiene la oportunidad, España no, en general Europa tiene muchas posibilidades en mi forma de pensar porque tenemos una infraestructura impresionante, que eso es lo principal para que un país se pueda desarrollar. Los países pobres, su gran dificultad es que al no tener infraestructura no pueden arrancar. Nosotros la tenemos. Tenemos capacidad humana, tenemos universidades, tenemos muchas cosas. En realidad lo único que nos falta son recursos y políticos, ¿no? Y los recursos los tenemos ahí, en nuestro vecindario, Claro. nuestro camarada europeo, Rusia. Y ese era nuestro plan para seguir siendo una gran potencia. Los anglosajones, por Estados Unidos y británicos, consiguieron, al final, como consiguen siempre, que todos los países del continente estemos apuñaladas, mientras Claro. ellos, Como tú has dicho, la clave es una clase política nueva. claro, total. Y sobre Bueno, todo en Europa. Eso de que haya una comisión europea que sí, no, es que lo votaron los presidentes, ya, pero no es lo mismo la presión que se puede ejercer sobre 27 personas dentro de una sala que sobre los pueblos. Eso lo tiene que votar el pueblo.
en lo que es la Comisión Europea, sino mientras será simplemente una herramienta de control, de dominio de las oligarquías, que es lo que es simplemente. Hoy vemos que la von der Pfeiffer, ¿no? Por llamarle von der Pfeiffer, un tribunal la ha acusado de ocultamiento, algo que está prohibido dentro de la Comisión Europea, porque ella decía que eran mensajes personales. Ya, pero si es un mensaje personal mediante SMS en el que estás jugándote el dinero y la salud de todos los europeos, deja de ser personal, señora. Nos influye a todos, sobre todo cuando su marido ha sido trabajador de esa empresa. De Encima, una empresa de a ver, Pfizer. claro, son muchas cosas que se suman. Es más, ya la señora ya trae un problema de cuando era ministra de Defensa en Alemania, que la dimitieron porque había muchas pruebas, no vamos ahora a analizar, pero bueno, había muchas dudas sobre su legalidad en cuanto a las adquisiciones de armas y todo eso. Como no cambiemos todo eso, Adrián, la llamamos clarinete. Clase política nueva, está claro. Indudable. Bien, pues lo dejamos aquí entonces. Bueno, Perfecto. ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like. Si no estáis suscritos, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse, dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que respondemos no en este canal, sino en el de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Y sin más, pues gracias, Santiago, a ti y a DMP Geopolítica, por supuesto, por mi parte. Pues muchas gracias a todos. Recordaros que mañana a las 23 horas de España vamos a estar con Fernando Moragón, a ver qué nos sorprende, porque siempre tiene algo especial que mostrarnos y esos análisis son encima muy irónicos y divertidos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Adrián. Hasta la vista.